Número 3, titulado como terapia nutricional pediátrica. Vamos a recibir con un aplauso. Gracias. Un poquito tarde, pero creo que ya debemos empezar. Para esta tarde tenemos 3 profesionales realmente de una trayectoria bastante grande. En primer lugar, me complace presentar a la doctora Diana Pérez Rodríguez. Ella es gastroenteróloga pediatra del Hospital Rebagliati. Es miembro del grupo de trabajo de trasplante hepático de las Peganas. Y también es colaboradora del libro de patología en pediatría. Es colaboradora en el capítulo 20. Ella nos va a hablar esta tarde sobre terapia nutricional en un paciente pediátrico trasplantado hepático. Entonces, la doctora, como repito, tiene bastante experiencia en este tema. Pertenece al grupo de trasplante del Hospital Rebagliati. Lo dejamos a ella, por favor, con un fuerte aplauso. Pase, doctora. Buenas tardes con todos. Yo soy Diana Pérez, yo soy gastroenteróloga, como bien lo dice ahí. En realidad, todos los años que vengo trabajando me he dedicado más a la parte de hígado y trasplante. A lo largo de este tiempo he tenido la oportunidad de estar en 2 centros trasplantadores, uno del Hospital de Niños de San Borja por el tiempo. Actualmente mi trabajo principal es en el equipo de trasplante hepático pediátrico del Hospital Rebagliati. Y vamos a traerle un poquito de la experiencia a través de todos estos años y lo que hemos ido aprendiendo acerca de la nutrición del paciente pediátrico en nuestro país, que en realidad es todo un reto y tenemos bastantes particularidades y diferencias a otros niños del resuelto. En realidad, cuando hablamos de trasplante hepático, muchas personas suelen ver el trasplante como algo raro, como algo diferente, como algo poco habitual, como una terapia que quizás no es algo real en nuestro país. Sin embargo, eso ha ido cambiando a lo largo de los años y pues esto sí debería de ser y el trasplante hepático pediátrico actualmente es una terapia para aquellos pacientes con enfermedad hepática avanzada y es una opción terapéutica real. Cuando hablamos de trasplante hepático, nosotros queremos poder ofrecer a nuestros niños una vida lo más normal posible. Y es así, y voy a parafrasear un poquito a la hepatóloga pediatra que ella nos dice que en realidad cuando nosotros hablamos, y uno de los aspectos más importantes en lograr una calidad de vida después del trasplante hepático es regresar a una nutrición normal. Entonces, eso es lo que queremos nosotros para nuestros pacientes. ¿Es un reto? Sí, porque en realidad, como les mencionaba, tenemos un país con bastantes inequidades y con bastante irregularidad en cuanto a todos nuestros sistemas de salud. Tenemos bastante disparidad respecto a eso. Entonces, nuestros pacientes de MINSA no van a ser los mismos que los pacientes de salud. Y como les mencionaba, aún en el año 2023, trasplante hepático, cuando lo mencionamos de manera general, muchas personas creen que esto no es algo real. Entonces, vengo a conversar un poquito con ustedes sobre esto y decirles que esto sí es algo que venimos haciendo en nuestro día a día con buenos resultados. Trasplante hepático, en realidad, como les decía, va a ser el tratamiento de elección para pacientes con enfermedades hepáticas crónicas y para algunas situaciones agudas como falla hepática aguda. La sobrevida probablemente dentro de los trasplantes sea uno de los mejores sobrevidas que tenemos, con aproximadamente una sobrevida del 95% al año de edad. Y aproximadamente a los 20 años, que son más o menos los tiempos de estudios de los diferentes grupos, se tiene una sobrevida reportada del 75% hasta 85% en diversas partes del mundo. Como les hablaba, en realidad las indicaciones de trasplante hepático pediátrico son diferentes a las de adultos. En realidad vamos a tener un reto y la mayor proporción de pacientes que nos llegan van a ser pacientes con atresia de vías biliares. La atresia de vías biliares es una enfermedad colestática, la primera indicación de trasplante, pero suele tener un reto en nuestro país, porque en realidad llega muy tardíamente. Nosotros para poder hacer un diagnóstico apropiado deberíamos poder hacerlo
antes de los 45 días, idealmente, para poder hacerle una oportunidad de darle una cirugía de Casais, que es parte del tratamiento, y que tengamos buenos resultados. Hasta los 60 días podríamos decirlo que podemos tener el gran chance. Lamentablemente en nuestro país la mayoría de niños nos llegan por encima de ese tiempo, nos llegan por encima de los 2 meses, y muchas veces, si es que no tenemos en claro que esos pacientes pueden ir al trasplante, son mantenidos en sus centros de orígenes o tienen una referencia también, o llegan ya en un estado nutricional muy deteriorado, muy venido menos. Esa es una de las principales complicaciones, la principal causa de trasplante hepático, y probablemente lo que hemos aprendido de nutrición en el pretrasplante, que vamos a ir hablando también de eso un poquito más acerca de esa patología. Otras enfermedades que también son prioritarias en trasplante hepático en pediatría son algunas enfermedades metabólicas y genéticas, síndrome de la gila en la cabeza, y algunas otras enfermedades metabólicas como tirosinemia, que son muy raras, como defectos del ciclo de la urea también. Entonces son estas enfermedades en las cuales sí se van a requerir un manejo también multidisciplinario, por el hepatólogo, por el nutriólogo, por el equipo de cuidados intensivos, con neuropediatras. Entonces, nuestro trabajo en realidad se enriquece mucho del trabajo multidisciplinario. En menor proporción, tenemos pacientes con tumores, como esto de acá, y ellos también son un reto, porque en realidad son pacientes, la mayoría de ellos con tumores hepáticos como hepatoblastomas, que desde muy pequeñitos van a pasar por terapia quimioterápica antes de que puedan pasar con nosotros en los equipos de trasplante. Y si no se tuvo mucho cuidado en ese periodo, en tener un adecuado soporte nutricional, también llegan con bastante deterioro cuando llegan a nuestras manos. Entonces, ahí es donde hemos podido ir trabajando poco a poco con los equipos de oncología también para optimizar esta parte. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición en el paciente que vamos a trasplantar? En realidad, para que puedan ver los resultados y el impacto de la nutrición en el paciente trasplantado, pues sí es de vital importancia tratar de mejorar el estado nutricional desde el paciente que vamos a trasplantar, es decir, en toda la etapa pre-trasplante. Para eso nos sirve a nosotros como equipo poder conocerlos desde edad temprana y poder tener un seguimiento y una intervención en esos pacientes. Como les decía, el estado nutricional del paciente y la malnutrición, que es bastante frecuente en este tipo de pacientes, son los factores mayores que influyen negativamente en la sobrevida. Entonces, ¿qué situaciones vamos a tener respecto a nutrición en el paciente con alguna enfermedad hepática, especialmente colestasis, que es lo que teníamos como 13 vías biliares? Pues vamos a tener una falla para medrar debido a que estos pacientes en realidad no solamente hacen colestasis, que nos lleva a mala absorción de vitaminas y absorción de grasas, sino que también van a desarrollar hipertensión portal, y esto nos va a generar edema a nivel intestinal, nos va a generar mala absorción secundaria, hipertensión portal, nos va a generar también sangrado secundario, varices, ingresos a procedimientos también con estos pequeños. Entonces son tiempos que igual van a pasar con periodos de ayuno para estos procedimientos que van a favorecer o van a impactar negativamente sobre el estado nutricional. Además, como les comentaba, estos pacientes van a llegar muchas veces de manera tardía. Entonces, cuando llegan a un estado bastante avanzado y hasta prepararlos al trasplante, a veces estos pequeños tienen que pasar por múltiples infecciones. Entonces, son situaciones de estrés que igual van a afectar negativamente sobre el estado nutricional, sobre todo si no tenemos una visión adecuada y no damos un soporte adecuado. Entonces, es por eso que es sumamente importante tamizar bien al paciente que recibimos y actuar desde el momento que los conocemos, haciendo un esfuerzo en realidad por darle un soporte nutricional adecuado. Entonces, no solamente nos interesará, cuando vamos a hablar de nutrición en el paciente trasplantado, hablar desde el momento que se trasplante, sino en realidad es sumamente importante comenzar algún tiempo atrás desde que conocemos al paciente y hacer la evaluación en el pretrasplante del estado nutricional. Y vamos a tener algunos retos. Esos son los pacientes que nos llegan en el día a día con nosotros. Como les decía, la mayoría son pacientes con atresia de vías biliares, algunos de MINSA y otros de salud, que eventualmente se han trasplantado, pero como les decía, son niños chiquitos, todos ellos van a ser menores de 1 año.
Entonces, tenemos un reto importante porque, como sabemos, en realidad en los primeros 2 o 3 años vamos a tener efectos de la nutrición, que si no los efectos impacto nutricional en el neurodesarrollo, que si no los logramos, esto va a ser, hay unas situaciones que no las vamos a poder recuperar, por más que yo lo notara posteriormente. Entonces, como vemos, algunas características van a ser la psiquis, un gran volumen abdominal, la psiquis propiamente o el abdomen voluminoso, con compresión, con visceromegalia, muchas veces nos va a llevar a hiporexia, a limitación de la alimentación en bolos. Entonces, tenemos que hacer diversas estrategias para darle el soporte nutricional que vamos a conversar más adelante. Asimismo, tenemos algunos pacientes, esta pequeña es una paciente de 1 año, que no lo crean, que tenía un problema oncológico, tenía un hematoblastoma. Cuando la conocí tenía ella 6 kilos y prácticamente 1 kilo era el tumor. Entonces, antes de trasplantarla, tuvimos que hacer algunas intervenciones como esta, la colocación de sonda para nutrición en infusión continua nocturna para dar un soporte nutricional extra. Adicionalmente, los pacientes cirróticos especialmente, las atresia de vías biliares para quienes quizás no están familiarizados con estos pequeños, tienen una mortalidad sin tratamiento sumamente alta alrededor del año de vida y casi ninguno sin tratamiento sobrevive a los 2 años. Entonces el tiempo de acción que tenemos para recuperarnos y valorar la posibilidad de trasplante es bastante corto. Entonces es por eso que nosotros siempre cuando damos una charla hablamos de las referencias tempranas de estos pacientes. Algunos otros problemas que también tenemos y que nos van a afectar la parte nutricional van a ser estos episodios de sangrado. Los pacientes llegan a generar hipertensión portal y las complicaciones secundarias a estos. Ascitis, varices esofágicas, varices gástricas, que a la visualización endoscópica también viéndose como esta. Vamos a tener que actuar porque hasta que lleguemos al trasplante igual eso nos puede generar bastante mortalidad. Entonces, los pequeños, adicionalmente a todo el reto que es nutrirlo, tienen que pasar algunos periodos de ayuno antes de que podamos, para tenerlos más estables, por decirlo así. Entonces, como les había comentado un poquito, vamos a tener la malnutrición y la colestasis. Va a estar favorecida porque por malabsorción propia del flujo biliar alterado, manifestación de nutrientes secundarios e hipertensión portal. Todos estos pacientes, así como los pacientes adultos, como conocerán los cirróticos, en realidad tienen demandas energéticas incrementadas. Es muy similar con los niños. Estos niños tienen aproximadamente el 20-30% más de requerimientos, inclusive algunos van a llegar a sospechar hasta 80% extra, que algunas veces hemos tenido esas situaciones con requerimientos proteicos también altos. Y eso es otro reto y algo que hay que modificar, ¿no? Porque la mayoría piensa que tenemos un paciente con algún problema hepático y tenemos que restringir proteínas. Entonces, en realidad, eso es algo que también, si es que por ahí pasa por alguien que piensa así, en realidad también va en contra del aporte nutricional que podemos tener en nuestros pequeños. Y como les decía, en realidad, algunas otras características propias de los pacientes con una enfermedad hepática crónica avanzada van a ser la anorexia, los vómitos, el gasto energético incrementado, la mala absorción propia de la hipertensión portal y la mala absorción o el poco aporte de manera iatrogénica, que esto en realidad se entiende por todo el ayuno que pasa para cada procedimiento que tiene que ser sometido. Estas imágenes son reales, son de ambos hospitales donde yo he estado y así nos llegan los pacientes. Es un punto importante y por qué nos interesa la parte nutricional y en los últimos años se ha venido estudiando mucho acerca de la sarcopenia en el paciente pediátrico. La mayoría, y hay algunos datos como por ejemplo la medición del psoas, muchos de estos niños para la evaluación pretrasplante se realizan algunos estudios de imágenes. Entonces eso nos da la oportunidad de poder hacer, por ejemplo, medición del psoas para ver un poco y medir un poco la sarcopenia y la fragilidad en estos niños. Entonces, lo que está reportado, y esto es el grupo de Toronto, el grupo de Canadá, que es un grupo trasplantador grande, nos habla que en realidad la sarcopenia en imágenes puede estar inclusive hasta aproximadamente 40 y 70% en los pacientes que esperan un trasplante. Ellos hacen un análisis de todas sus variables y cuál de ellas puede impactar más en los outcomes de trasplante hepático. Entonces, ellos correlacionan la sarcopenia con los días de incubación,
los días de la estancia en UCI, las complicaciones vasculares, complicaciones biliares, que para quien alguna vez no ha visto un paciente trasplantado, las complicaciones biliares y vasculares son algo frecuente, son algo que pueden suceder, suceden más en los más chiquititos, porque las estructuras musculares y biliares son mucho más pequeñas que los adultos. Imagínense manipular a niños de 5 kilos y 6 kilos. Entonces, ¿qué son los pacientes que más o menos se trasplantan con esos pesos? Siempre es un reto el trasplante de menores de 10 kilos, que es la mayor parte de nuestra población, justamente por estas complicaciones. También evalúan los días al alta, el número de infecciones, el número de rechazos y las reingresos o relistas. Y finalmente la sarcopenia, cuando hacen toda esta evaluación, se relaciona directamente con los días de la estancia en UCI. Entonces ellos tienen más o menos que con sarcopenia su estancia en UCI es aproximadamente 3 días y sin sarcopenia más o menos 2 días. Nosotros con una variación que inclusive puede llegar hasta 6 días. Nosotros en realidad quisiéramos llegar a ese punto, todavía no hemos llegado a ese punto porque tenemos todavía muchos factores que mejorar. Igual seguimos siendo un país joven en la parte de trasplante hepático pediátrico, con menos de 10 años haciendo esto. Entonces, igual, aún tenemos mucho por mejorar. Para que tengan una idea, en realidad, la mayoría de nuestros pacientes en la UCI sí pasan más de 7 días. Entonces, nos gustaría llegar a esto probablemente teniendo una mejor evaluación del paciente en el pretrasplante y contando con más herramientas, con soporte nutricional más agresivo, probablemente lleguemos a hacer eso en algún momento. Entonces, esas son algunas de las consideraciones que teníamos en el pretrasplante. Y en el post-trasplante inmediato, también vamos a tener que evaluar algunas otras situaciones. Entonces, como hablábamos, vamos a tener complicaciones quirúrgicas, estancias en UCI prolongadas, alergias alimentarias adquiridas, fallas de injerto y pobres habilidades orales. Entonces, las complicaciones quirúrgicas, como les decía, siguen siendo un reto en el equipo pediátrico, porque en realidad la mayoría de pacientes que van a llegar al trasplante van a ser pacientes con diagnóstico de atresia de vías biliares. La mayoría de estos pequeños van a trasplantarse siendo menores de 10 kilos, lo cual va a ser un reto. Cuando tenemos enfermedad hepática avanzada y quizá antes se hablaba en el país de que no se podían trasplantar a menores de 10 kilos o que el niño para trasplantarse tenía que llegar a los 10 kilos. En realidad, cuando tenemos una enfermedad avanzada, una enfermedad hepática avanzada, sabemos que es casi imposible, que el niño, por más soporte que le demos, lo vamos a poder mantener, pero muchas veces no vamos a poder lograr el objetivo del peso. Y además el peso no es el mejor parámetro para evaluar la parte nutricional en ese pequeño, como vamos a conversar también. Entonces, dentro de las complicaciones quirúrgicas, al ser pacientes tan pequeños y con una cirugía mayor, en realidad podemos tener ascitis quilosa, que va a tener un impacto también en la nutrición post-trasplante, debido a que vamos a tener, si lo presentamos, vamos a tener, y esta es una imagen de esto, que es un líquido lechoso. Todos los pacientes que se trasplantan salen con drenaje. Entonces, cuando comenzamos la nutrición por vía enteral o oral, de acuerdo sea el caso, pues cuando comenzamos con nutrición plena, a veces nos ha pasado en varias situaciones que aparecen ese tipo de contenidos a través de los drenajes secundarios a quilasitis. Entonces, probablemente cuando quedan o aparecen con estas situaciones, pues pasamos a NPO, NPT, o si es que podemos conseguir fórmulas ricas en TCM, pues las usamos y vamos nutrición por entero. Otra situación que no ha sido ajena a los equipos de trasplante son las perforaciones intestinales. Entonces, cuando tenemos perforaciones intestinales, sabemos que el paciente va a tener que quedar en NPO. Entonces, vamos a tener que pedir ayuda, en realidad, soportarnos en nuestra nutrición parenteral. Entonces, ahí tenemos que valorar algunas otras situaciones, como los accesos, porque vamos a tratar con pacientes donde se les va a dar mucha inmunosupresión en el post-trasplante inmediato, entonces van a estar muy susceptibles a infecciones. Entonces, los accesos son algo a que cuidar. Generalmente en el hospital, cuando comenzamos parenteral, sí lo hacemos por acceso único y con catéter con PICS, con catéter periférica. Y otras situaciones que también podemos tener son sangrados y situaciones que van a llevar a reintervención a los pequeños. Entonces, en el post-trasplante inmediato vamos a tener mucho de esto que va a impactar negativamente en la nutrición, va a condicionar el tipo de nutrición que yo voy a dar en el post-trasplante inmediato. Las estancias prolongadas en UCI pues favorecerán
el tipo de nutrición que le vamos a dar, porque en realidad muchas veces los pacientes salen muy críticos. Hemos tenido pacientes que por la edad y por la complejidad de las situaciones o por cómo llegan al trasplante, pues es muy complicado para el equipo de la UCI soportarlos y mantenerlos estables, y a veces hemos llegado a tener pacientes que logran recién esa vida alrededor del segundo o tercer día post-trasplante. Entonces recién ahí muchas veces en ese momento vamos a poder dar un mayor soporte nutricional. Las alergias alimentarias en el post-trasplante van a estar muy relacionadas con la medicación inmunomoduladora que se da. En realidad eso tiene una relación directa con uno de los principales inmunosupresores que usamos, que es el tacrolimus, y en realidad sí hay un porcentaje relativamente alto de alergia alimentaria adquirida asociada a tacrolimus. Y ahí igual es algo que hay que valorarlo en el post-trasplante, ya sea con la presencia de diarrea, de rash, entre otras cosas, y hacemos algunas otras estrategias tanto nutricionales como cambios de inmunosupresión o combinación de otro tipo de inmunosupresores para disminuir el riesgo de alergias alimentarias. La falla del injerto va a ir directamente proporcional al estado nutricional del paciente, o nos va a ayudar un poco en la recuperación del paciente. En realidad, si un injerto no funciona, y a veces puede tardar en funcionar, cuando se coloca el hígado en el abdomen del paciente, a veces demora en completar la función, sobre todo las primeras 6 horas. Entonces vamos a tener un metabolismo alterado de glucosa, vamos a tener vamos a usar más de los ácidos grasos, entonces vamos a tener ahí algunas particularidades cuando tenemos una falla de injerto. Y como les habíamos comentado previamente, los pacientes con el pretrasplante muchas veces van a requerir un soporte nutricional enteral por todos los problemas que teníamos respecto a hiporexia, pobre habilidades orales, y finalmente también usando sondas por largo tiempo. Entonces a veces en el post-trasplante, cuando podríamos usar nutrición bioral, tenemos que todavía recurrir a las sondas hasta que se vuelvan a adaptar a esos pacientes. Entonces esas son un poco de las situaciones o complicaciones que podemos tener que nos pueden condicionar el tipo de nutrición que vamos a dar en el post-trasplante inmediato. Si la literatura de los receptores de trasplante hepático es limitada, es mucho más limitada aún en los pacientes trasplantados pediátricos. En realidad no tenemos estudios pediátricos comparando nutrición enteral versus nutrición parenteral. Sin embargo, se sabe, se postula que en realidad sí vamos a tener mejores resultados con enteral, que es un poco lo extrapolado de adultos, impactando en mortalidad, morbilidad y los resultados del propio trasplante. No está del todo claro qué tipo de sondas, uso de sondas mejor, urinal o nasogástrica. ¿Qué tipo de fórmula usar? Pues tampoco hay mucha variación, no está claro si es mejor usar fórmulas concentradas, fórmulas reforzadas, una fórmula especializada, y el tipo de dieta, ¿no? Si es que vamos a comenzar con fórmulas, con dietas por vía oral, eso aún no está claro, y eso en realidad todavía no podemos, creería yo, en nuestros equipos, hacer una comparación a lo que se hace en el resto del mundo, porque el resto del mundo nos lleva muchos años trasplantando. Entonces, si bien es cierto que es algo que la parte médica muchas veces puede avanzar, es más fácil ponernos al día, por decirlo así, igual vamos de la mano con los otros equipos multidisciplinarios que también tienen que avanzar todos en equipo, ¿no? Que son los equipos quirúrgicos, los equipos intensivos y todos los equipos que participamos en la parte de trasplante. Entonces, como el objetivo acá va a ser resolver la malnutrición que ya traíamos de pretrasplante, o prevenir la malnutrición en aquellos, sobre todo en aquellos pacientes agudos, como las fallas hepáticas agudas. Como han visto en las imágenes, el paciente trasplantado sale con muchos drenajes, una herida bastante extensa, entonces tenemos que afrontar toda esa situación y dar una nutrición apropiada para la curación de heridas, disminuyendo el riesgo infeccioso. De hecho, el riesgo infeccioso se va a disminuir muchísimo con el uso de nutrición enteral, disminuir la estancia hospitalaria. Y algunas otras cosas que también tenemos que tomar en cuenta son el uso de inmunosupresores, el uso de corticoides, el uso de diuréticos y los antifúngicos, que en realidad nos van a llevar principalmente a trastornos hidroelectrolíticos que vamos a tener que monitorizar durante el post-trasplante inmediato, sobre todo, y a largo plazo también. En el post-trasplante inmediato, la mayoría usa corticoides a dosis altas, inmunosupresores con tacrolimus,
diuréticos, furosemida y espironolactona, que son los diuréticos que suelen usar los pacientes cirróticos. Entonces, y algunos antifúngicos también, porque acuérdense que hacemos anastomosis intestinales también. Entonces, sí vamos a tener secundaria inmunosupresores, vamos a tener hipomagnesemia, que es uno de los efectos principales del tatrol, los diuréticos nos van a tener trastornos del potasio, y el propio trasplante hepático en realidad nos va a traer mucha alteración del fósforo y del potasio, porque tenemos un tejido en regeneración que va a necesitar muchísimo uso de ATPs. Entonces tenemos que vigilar que los niveles de fósforo también estén de manera adecuada para que el hígado pueda continuar su regeneración. Y algo en realidad que también tenemos en el paciente pediátrico, que por el uso de muchas de estas medicaciones, lo que vamos a tener mayor impacto a largo plazo va a ser en el crecimiento lineal, y uno de los platos va a ser el cáncer que se suele dar en los primeros 2 años del post-trasplante. Entonces, sabemos que en el post-trasplante inmediato vamos a tener requerimientos energéticos incrementados y requerimientos proteicos también incrementados. Va a haber en el post-trasplante inmediato un catabolismo proteico marcado, inclusive hasta las 2 semanas posteriores, secundaria a la reparación de tejidos y que son necesarios para la reparación de hepatocitos también. Las deficiencias de vitaminas y de micronutrientes que tenemos en el pretrasplante, en realidad, lo que dicen es que las deficiencias de vitamina A y de zinc son restaurados rápidamente después del trasplante, son restaurados en el trasplante hepático. Y más o menos en términos generales, nosotros estimamos los requerimientos nutricionales de este tipo de pacientes alrededor de 120, 150 de los requerimientos nutricionales basales. Y tenemos que escoger entre dar vía oral, nutrición enteral o nutrición parenteral. Probablemente en el primer día o el segundo día post-trasplante, en la actualidad nuestros pacientes aún están intubados, entonces nuestra ruta suele ser la nutrición enteral. Cuando están muy críticos, generalmente usamos nutrición mixta porque no podemos progresar completamente al requerimiento a través de la nutrición enteral. Entonces hay algunas situaciones en las cuales vamos a tener que prever si es que vamos a dejar al paciente muchos días en NPO. Entonces, si el NPO estimado va a ser muy prolongado, pues, y algunas guías dicen, si el paciente está desnutrido y está en parenteral previo al trasplante, pero post-trasplante continúa en parenteral hasta que se logre dar una nutrición enteral o bioral que supla sus requerimientos. Más o menos, y eso sí bien es un dato un poco antiguo y algunos grupos varían, las anastomosis, el NPO a veces estimado va a depender si es que hace la anastomosis biliar de un ducto, que suele dejar un NPO menor entre 2 o 3 días, si es que se hace la ILRUX, o si es que ha tenido una ILRUX previa, y eso a veces nos condiciona los tiempos de ayuno. Sin embargo, y eso es un poco de la guía ELAS de trasplante hepático, nos habla que en realidad puede ser seguro comenzar entre las 2 y 24 horas post-trasplante. Igual creería que todavía no estamos en esa situación en nuestro país, porque todavía nuestros pequeños pasan un transoperatorio complicado. Pero eso debería de ser nuestro objetivo. Nuestros pacientes salen más o menos así, con edematosos post-sala. Esos son los pequeños que entran más o menos con 7 kilos, con drenajes, una herida operatoria bastante amplia, bastante extensa, ¿no? Con accesos que nos van a predisponer a infecciones. Entonces, imagínense sobre esto, también están con líneas arteriales para monitoreo de presión arterial invasiva. Entonces, sobre eso, colocarle otro dispositivo muchas veces sí nos hace pensar si debemos iniciar prontamente la nutrición parenteral o no. Pero lo recomendado en realidad siempre va a ser el inicio de nutrición enteral en las primeras 12 horas. Y esta intervención en realidad reduce las infecciones virales postoperatorias. Esto es algo que se ve y en algunas oportunidades que hemos tenido y es esta misma paciente en el postoperatorio en 3 o 4 y está completamente exudada y inclusive lactando del pecho. Algunas particularidades también es que acuérdense que estos pacientes venían muy malnutridos, son niños chiquitos, pequeños de 6,5 kilos, con más o menos un 6% de volumen hepático, más o menos 300 gramos, casi toda la calidad abdominal es hígado. Entonces, y de hecho después es otro hígado implantado que no es que sea súper grande, sino que el abdomen es tan pequeñito que pareciera que ocupa todo el abdomen. Entonces, en realidad, algunas particularidades de estos pacientes son que van a tener trastornos hidroelectrolíticos propios de la desnutrición y que al realimentar pueden hacer síndrome de realimentación, eso es lo que hay que vigilar.
En las primeras 6 horas post-trasplante, como les decía, el injerto todavía no va a funcionar adecuadamente. Vamos a tener alteraciones en el uso de la glucosa y por alteración del metabolismo mitocondrial y por inactividad del ciclo de Krebs. Se habla también del liderazgo de aminoácidos aromáticos y los aminoácidos de cadenas modificadas. En el post en realidad van a retornar a la normalidad los aminoácidos aromáticos y van a mejorar en calidad los aminoácidos de cadena ramificada. Entonces, realmente no está recomendado el uso de alguna fórmula especializada para pacientes. Y la inmunomodulación, en realidad, se han hecho más estudios en población adulta, sabiendo que reducen infecciones, se crea suplementación con arginina, omegas, nucleótidos. Eso es una recomendación en adultos, no la tenemos aún en pediátricos. Y los efectos de la malnutrición que pueda tener la inmunomodulación sobre esto, sobre la malnutrición, sarcopenia, estancia hospitalaria, mortalidad, terminan siendo inconclusos. Estos en realidad son nuestros pequeños ya trasplantados y en el seguimiento a largo plazo en realidad hay muchas otras cosas que nos preocupan. En realidad la ganancia de peso va a ser bastante acelerada y rápida dentro de los 2 meses o 16 meses de los trasplantes y usamos como principal inmunosupresor los primeros 6 meses corticosteroides que van a llevar probablemente un síndrome de Cushing, dislipidemia, síndrome metabólico. Entonces, algo sumamente importante que monitorizamos siempre, como podrán ver, son esas cachitas. Y tenemos mucha correlación de obesidad en nuestros pacientes, entonces es algo que hay que estar vigilándolos y orientando a la familia para tener un tipo de alimentación saludable, para prevenir síndrome metabólico, que nos, como les decía, ¿no? Vamos a tener hiperlipidemias, obesidad, que van a ser inicialmente frecuentes en los primeros 6 meses de trasplante, donde usamos mayor cantidad de corticosteroides. La obesidad es algo real, estos son algunos estudios americanos, en realidad 39 centros, ellos trasplantan un montón, tienen un registro bien establecido, más o menos hay de los pacientes trasplantados, más o menos 19% al año, 18% a los 3 años y alrededor de un 11% a los 5 años. Ellos cuando regresan a casa van a tener mayor riesgo de infecciones transmitidas por alimento. Hay que ver mucho el contexto social y a dónde regresan, entonces para poder prevenir todas estas situaciones. Y en realidad, como les hablaba, uno de nuestros principales inmunosupresores es el ácido tacrolimus, y hay que cuidar mucho la alimentación por las interacciones medicamentosas y las alteraciones en niveles que van a tener de esos medicamentos. Entonces, algunos alimentos que cuidar porque interactúan con el citocromo P450 y nos aumentan los niveles de tacrolimus, son toronja, granada, curcuma, y los alimentos procesados. Entonces, esas son orientaciones que hay que dar a los padres de los pacientes trasplantados hepáticos que usan tacrolimus. Las alteraciones antropométricas van a mejorar, comienzan a mejorar hasta los 6 meses post-trasplante. Vamos a tener un catch-up, como les decía, pero la mayor parte de estos niños, por más que logren el catch-up, no van a alcanzar su talla genética y suelen ser menor por 1 o 2 centímetros, generalmente por el estado nutricional previo y por el uso de corticoides en el periodo post-trasplante inmediato. Otra cosa importante es la deficiencia de vitamina D. Como hablábamos, en el pre-trasplante tenemos enfermedades colestásicas que nos van a llevar en realidad a la obstrucción de vitaminas insolubles, para ellas vitamina D, y alteración también de la salud ósea. Es mayor en el post-trasplante inmediato, esto con una correlación directa con los corticosteroides. Aproximadamente vamos a tener deficiencia de vitamina D aproximadamente 33% al año de trasplante y desciende a más o menos 12% después del año de trasplante. Entonces se sugiere la medición periódica de vitamina D a los primeros 2 años y densidad ósea también, sin embargo no tenemos una recomendación de cada cuánto tiempo hacer. Eso es un poco de la experiencia que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años con los pacientes. Gracias. Agradecemos a la doctora Diana por sus preguntas para el final del bloque. Nuestra siguiente participante es la doctora Patricia Valdivieso Falcón, gastroenteróloga, trabaja en el Hospital Nacional Madre Niño San Bartolomé y además en la Clínica Delgado, es vocal del Perú para la Sociedad Latinoamericana
asociada de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica, y también trabaja en el grupo de falla intestinal de las veganas. Ella nos va a disertar esta tarde con el tema de terapia nutricional en el síndrome del intestino corto. Sabemos que estos niños deben un reto en el manejo, y ella nos va a dar, pues, definitivamente puntos muy interesantes sobre cómo afrontar. Qué imagino. Doctora, por favor, me invitamos a pasar. Porque es como una personita que Claro, con su mote. entonces ella Buenas tardes con todos. Gracias al grupo organizador por la invitación para esta ponencia. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del síndrome de intestino corto y la terapia nutricional que se pueda dar. Para enfocarnos un poco en este tema hay que recordar algunos conceptos. El concepto de falla intestinal. Esta viene a ser dada por la reducción de masa intestinal funcional por debajo del mínimo necesario para mantener necesidades de absorción y digestión que permitan cubrir los requerimientos, y en la población pediátrica estos requerimientos tengan que no ser suficientes para conseguir el crecimiento y el desarrollo del paciente pediátrico. Y que estos problemas se deben en un mínimo de 60 días dentro de un intervalo de 74 días consecutivos. O sea, si ya tenemos un paciente que tiene este número de días teniendo la dificultad para la alimentación, tenemos que nosotros estar ya bajo el concepto de falla intestinal. Y la falla intestinal se puede dar por diferentes causas, ya sea por problemas en la pérdida del área absortiva, como es en el caso del síndrome de intestino corto, o en casos de que tengamos el área absortiva intacta, pero tengamos problemas de dismotilidad, defectos congénitos u otras enfermedades asociadas a la mala absorción. Y bueno, como etiología del síndrome de intestino corto, tenemos diferentes problemas como en la etapa o que ya vengan congénitamente, como atresia intestinal, gastrosquisis, vólvulo prenatal. En la etapa neonatal, vólvulo también, enterocolitis necrotizante, que viene a ser una de las causas más frecuentes del síndrome de intestino corto, atresias intestinales, gastrosquisis complejas, y ya en una etapa postneonatal, en la etapa de la niñez, la infancia, adolescencia, traumatismo, se pueden agregar enfermedad inflamatoria intestinal, enteritis por radioterapia, incluso también casos de neoplasias, ¿no? Entre las etiologías del síndrome de intestino corto tenemos en la literatura diferentes causas. A la cabeza, en muchos países viene a ser la enterocolitis necrotizante. La prevalencia de esta enfermedad no es del todo conocida. Hay algunos reportes, por ejemplo en Canadá, que nos habla de una prevalencia de 4.8 por 1 millón de habitantes, con una incidencia de 24.5 por cada 100.000 recién nacidos vivos. Hace un año aproximadamente nosotros, un poquito más, hace como 3 años, revisamos las diferentes etiologías que habían tenido nuestros pacientes que habían llevado síndrome de intestino corto, y a la cabeza nosotros teníamos la atresia intestinal en el Hospital San Bartolomé como principal etiología. Hay diferentes tipos de síndrome de intestino corto, y dependiendo de estos tipos se va a dar también la clínica. Tenemos el tipo 1, que es la enterostomía, donde hay presencia de una discontinuidad del tracto digestivo, determina una ostomía. El tipo 2, que es una anastomosis de ayuno colónica, y el tipo 3, que viene a ser una anastomosis de ayuno ilio colónica, que tiene por lo general la presencia de la válvula ileocecal, y que se caracteriza por tener un pronóstico mucho mejor que los dos previos en cuanto a la adaptación intestinal. En cuanto nosotros tenemos un intestino corto, vamos a hablar de la longitud de resección. Vamos a tener una resección corta cuando al paciente le queda 100 a 150 centímetros. Una resección amplia cuando el intestino delgado residual es entre 38 a 100. Y una resección masiva cuando le queda menos de 38 centímetros. Y aquí entra otra nomenclatura, que es el intestino ultracorto. Mencionamos el intestino ultracorto cuando tiene menos de 15 centímetros. Sin embargo, la longitud del intestino delgado en el paciente pediátrico es variable.
va a ser diferente la longitud considerada como normal en un paciente prematuro, en un paciente a término, en un lactante, en un escolar, en un adolescente. Por esa razón es mucho mejor mencionar con respecto al porcentaje del intestino que le queda. Entonces, bajo este concepto, mencionaríamos que el intestino ultracorto viene a ser aquel al que le queda menos del 10% de la longitud esperada para la edad del paciente. Y ya si nosotros tenemos un paciente al que le queda menos del 25% del intestino delgado que esperaríamos para esa edad del paciente, deberíamos estar pensando que este paciente va a requerir una nutrición parenteral prolongada y que por lo tanto tiene que ser manejado en un centro de multidisciplinario al ser una patología compleja. Para poder entender la parte del tratamiento nutricional del intestino corto, tenemos que recordar también los diferentes segmentos intestinales y su acción, su absorción de los diferentes micronutrientes y nutrientes, macronutrientes. Recordemos que el duodeno principalmente va a tener una absorción de calcio y hierro, y que a nivel de duodeno y ayuno ilio vamos a tener la absorción de carbohidratos, de aminoácidos, de ácidos grasos, de vitaminas liposolubles, de fósforo, selenio y magnesio. El ilio terminal se va a caracterizar por tener la absorción de vitamina B12, de sales biliares y de zinc. Y el colon se va a encargar de la absorción de vitamina K, de los ácidos grasos de cadena corta. Las vitaminas hidrosolubles van en todo el trayecto del tracto digestivo desde el intestino hasta el colon, y el agua de la misma forma, pero teniendo en mayor porcentaje la absorción en lo que es colon. Cuando uno tiene una resección intestinal, el intestino empieza por un proceso de adaptación. La adaptación va a ser tanto estructural como funcional. En la parte estructural va a haber cambios a nivel de las vellosidades intestinales, donde va a haber una hipertrofia, donde también va a haber una mayor producción de las enzimas del borde del cepillo. Y a nivel de la adaptación funcional, nosotros vamos a tener un enlentecimiento del tránsito intestinal y a la vez un incremento de la actividad enzimática. Cuando nosotros resecamos el intestino, hay consecuencias. Si resecamos el yeyuno, va a haber una severa malabsorción, va el paciente a presentar diarrea severa, esteatorrea, creatorrea, incremento del vaciamiento gástrico. Cuando resecamos ilio, va a haber malabsorción de líquidos, de vitaminas liposolubles con esteatorrea, colelitiasis, y va a haber hiperoxaluria, colitis biliar. A la vez también va a haber una alteración en la motilidad intestinal y una hipersecreción gástrica. Si hay pérdida de la válvula ileocecal, va a haber una posibilidad de tener mayor sobrecrecimiento bacteriano, mayor disbiosis. Y si nosotros tenemos resección del colon, va a haber incremento de pérdida de los fluidos y por lo tanto nuestro paciente va a tener riesgo de deshidratación. Posterior a la resección intestinal, el paciente pasa por diferentes fases de adaptación. La fase 1 se caracteriza por haber un gran desequilibrio hidroelectrolítico. Esto se da en los primeros 2 meses, es casi por resección. Y aquí nuestra fortaleza en el tratamiento va a ser la nutrición parenteral, donde tenemos que darle todo el requerimiento necesario del paciente a través de este tipo de nutrición. Ya en la segunda fase, que es una fase de adaptación intestinal que aproximadamente comienza el segundo mes post cirugía y puede durar entre 2 a 3 años, nuestra tarea va a ser ir introduciendo la vía oral, la vía enteral, logrando una nutrición mixta con la nutrición parenteral. Y en la fase 3, que ya es una fase posterior a los 2 años, aquí nuestro paciente, muchos de ellos pueden lograr la suficiencia intestinal, pero es importante cuidar la estabilidad nutricional y metabólica del paciente. En la fase 1, a su vez, tenemos 3 etapas. Una etapa aguda temprana, que se da en las primeras 48 horas post resección, y donde nuestro objetivo es restablecer el estado fisiológico normal. Aquí el paciente va a requerir el aporte hídrico y cuanto más pequeño es, se trata de un recién nacido, la nutrición parenteral para comenzar a darle los requerimientos necesarios. Se recomienda en este grupo empezar con PIGs entre 3.5 a 7 e ir vigilando las glucosas en el postquirúrgico. Tenemos en esta fase 1 también una etapa que se llama aguda tardía o postintermedia, que se da entre el segundo día y la primera semana postcirugía. Aquí ya nuestro paciente llega a una estabilidad cardiovascular y es importante vigilar las pérdidas, sobre todo las pérdidas de sodio.
Y para esto va a ser importante medir el sodio urinario, que tiene que estar más de 20 milimoles por litro, y ver la relación del sodio y potasio urinario, que tiene que estar más de 1. Si el paciente tiene enterostomía, es importante hacer la reposición del sodio endovenoso. Y aquí es sumamente necesario que el paciente ya se encuentre con nutrición parenteral. Dan unas sugerencias, estos datos son tomados de la guía de Bestam para lo que es el manejo del fallo intestinal, donde recomiendan que el recién nacido pretérino tenga un aporte entre 60 y 80 kilocalorías por kilo día, el recién nacido uterino entre 45 a 70 en esta etapa, con aminoácidos entre 1.3 a 1.5, incluso más, requiriendo, de acuerdo al requerimiento del paciente, ¿no? Ya en la tercera fase viene a ser la fase de recuperación tardía, que se da después de la primera semana hasta el alta de la unidad de cuidados intensivos posterior a la cirugía, ¿no? Aquí nuestro objetivo es progresar en los aportes de la nutrición parenteral para darle un mejor requerimiento, mejor aporte de acuerdo a su requerimiento, y también iniciar la nutrición enteral, porque probablemente ya el niño postquirúrgico está en resolución. Y si nuestro paciente tiene de 4 kilos a más, podríamos comenzar a hacerle un ciclado de nutrición parenteral. En cuanto a la fase 2, ya estamos con un paciente de 2 meses post cirugía y que ya estamos en una etapa en la cual necesitamos introducir con mayor presencia la nutrición oral, ¿no? La vía enteral. Entonces, aquí hay varias consignas. Esta es una de las que les traigo, disculpen que esté en inglés, pero la de aquí, por ejemplo, lo que nos menciona, y es un cuadro muy interesante para revisar, es que deberíamos de iniciar la alimentación enteral lo más pronto posible, postquirúrgico, que el paciente nos permita, ¿no? Y se puede iniciar con una nutrición enteral mínima de 10 mililitros por kilo día, que puede ser oral o a través de un medio artificial, si el paciente lo permite de forma oral, idealmente de esta manera, y si no, a través de una sondita. Lo que deberíamos utilizar debería de ser principalmente leche materna en nuestros pacientes recién nacidos o lactantes. Si no tuviéramos acceso a la leche materna, podríamos utilizar leche de banco. Y en segunda fase, si es que no tenemos ninguna de estas dos opciones, una fórmula polimérica. Y en tercer lugar, una fórmula hidrolizada o de aminoácidos. Esto siempre y cuando nosotros sospechemos que el paciente pueda tener alergia a la proteína de la leche de vaca. Una vez que hemos iniciado la vía oral o la vía enteral, tenemos que valorar la tolerancia a través de la presencia de vómitos, residuos gástricos, distensión abdominal, y también valorar los flujos de deposiciones. Si nosotros tenemos flujos de deposiciones entre 20 a 50 mililitros kilo día o 6 a 10 deposiciones diarias, nosotros podemos incrementar la vía oral o enteral cada 1 a 3 días. Pero si nuestro flujo de deposiciones está mucho más incrementado, ¿no? Nosotros podríamos esperar un poco, entre 1 a 3 días, o reducir un poco el volumen para ver si es que hay una mejor tolerancia. Y si en caso no hay una tolerancia, podríamos ver la posibilidad de cambiar de fórmula. En estos casos, vale la posibilidad de utilizar tal vez una fórmula extensamente hidrolizada o una fórmula de aminoácidos, ¿no? En cuanto a las fases de adaptación intestinal, el paciente con la resección intestinal va a pasar a buscar la adaptación, y esto se va a dar a través de los cambios estructurales que ya mencioné previamente, y esto a la vez va a buscar la autonomía enteral y la independencia o la dependencia de la nutrición parenteral. Y para lograr esta adaptación es básica la nutrición. La nutrición enteral, los primeros meses, principalmente dado por la leche humana, debido a que la leche humana va a tener factores que ayudan al crecimiento intestinal, y además se va a lograr una estimulación de secreciones gástricas, pancreáticas, estimulación de secreciones de hormonas tróficas gastrointestinales, y la estimulación directa en la hiperplasia de los enterocitos, y todo eso va a favorecer la adaptación intestinal. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con intestino corto, preguntamos, ¿el paciente puede recibir vía oral o vía enteral? En realidad, la indicación es de acuerdo a cómo está nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene algún trastorno de deglución, algún proceso que impida la succión directa,
o la alimentación directa por boca, podríamos utilizar una sonda, pero si no, la vía oral, porque la digestión comienza desde la boca y eso favorece la adaptación intestinal. En cuanto a qué usar para alimentarlos, si nuestro paciente es un recién nacido o un lactante, la leche humana es la alimentación de elección. Solo si en caso no la tuviéramos, podríamos utilizar una fórmula maternizada y en los casos especiales de sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca, una extensamente hidrolizada o una elemental. Como les mencionaba, la leche humana va a tener muchos factores de crecimiento y factores que ayudan a la adaptación intestinal. Entonces, es discutido esta parte de qué cosa favorece vías. La vía oral, la vía intermitente de nutrición enteral intermitente, la nutrición enteral continua. Cada quien tiene sus indicaciones y sus ventajas. Mencionar que nosotros vamos a favorecernos de una nutrición enteral continua si queremos mejorar la absorción de energía y micronutrientes y queremos usar eficientemente la superficie de absorción y transporte de las proteínas. Además, como si queremos mejorar la tolerancia, si un paciente que tal vez está teniendo una inadecuada tolerancia, se está distendiendo, está presentando tal vez residuos gástricos muy frecuentes, vómitos, pueda beneficiarse de la nutrición enteral continua. Sin embargo, vamos a recordar que la vía oral va a tener muchas otras ventajas, como por ejemplo los niveles plasmáticos cíclicos de hormonas gastrointestinales, ¿no? Que van a ayudar bastante a la parte de la digestión y la adaptación, así como la estimulación de la función neuromuscular durante el periodo de ayuno. Y esto es un punto importante, el tercero, la estimulación del desarrollo oral, que es muy importante en estos pacientes, porque mucho después no logran alimentarse porque hay un rechazo en la dieta, hay un problema en la adaptación, no saben masticar, no saben deglutir, y es por un tema más de aversión alimentaria que se pueda presentar, ¿no? Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. Y bueno, ¿y cómo nosotros vemos, pues, sabemos cuánto le vamos a dar a nuestro paciente? Sobre esto hay varias publicaciones, ¿no? Idealmente, todo paciente con síndrome de intestino corto, con falla intestinal, debería de tener su valoración de su requerimiento nutricional a través de una calorimetría indirecta. Y aún así, tendríamos nosotros que ver cuánto más está gastando. Entonces, tendríamos que valorar cuántos son sus pérdidas, cuántas calorías está perdiendo a través de las deposiciones. No sé cuánto estamos perdiendo de carbohidratos, de proteínas, ¿no? De grasas a través de las deposiciones. Pero eso es algo que al día a día no se hace, no lo tenemos. Entonces, cuando se ve la evaluación de qué fórmulas podríamos nosotros utilizar o valernos para poder calcular un poco el gasto de estos pacientes, las fórmulas que hasta ahora en las publicaciones mencionan que se pone en práctica en el día a día es la fórmula de Shockley. Mucho mejor si es dado con peso y talla. Y damos un factor de corrección por el tema de falla intestinal de 1.5, incluso hasta de 2.1, para poder nosotros de esa manera tener el cálculo de qué aporte calórico vamos a dar a este paciente con síndrome de intestino corto y falla intestinal. Nosotros podemos buscar todas estas informaciones en diferentes guías. Hay una guía que hace poquito, este año, ha sido publicada por el Hospital San Bartolomé, que es en el Manejo. Y bueno, muchas de las cosas que les estoy mencionando están en esta guía. Y pasando a la fase 3, que es otra de las fases donde ya nuestro paciente ya ha alcanzado la suficiencia, pero donde es importante cuidar su estabilidad nutricional y metabólica, hay que tener en cuenta algunas pautas. Por ejemplo, que la temperatura va a influir en lo que es el vaciamiento gástrico. Nosotros debemos evitar alimentos muy fríos. También tener en cuenta la densidad energética de los alimentos que vamos a dar, buscar alimentos de una densidad energética más alta, alimentos sólidos, evitando alimentos de baja densidad. Y también tener en cuenta el peristaltismo del paciente. Si nuestro paciente tiene, por ejemplo, un flujo de heces aumentado, hace diarreas, pues un intestino ultracorto, evitar estimulantes como condimentos, ácidos, picantes, café, que puedan aumentar este flujo de heces. Y también otro punto a tener en cuenta es si nuestro paciente tiene el colon presente o si ha tenido restricción de colon, ¿no? Si nuestro paciente tiene colon presente, nuestra dieta tiene que tener aproximadamente un 50-60% de sus requerimientos en carbohidratos, buscar carbohidratos complejos, limitar el uso de azúcares simples, enseñar a nuestros niños que no van a poder consumir dulces, golosinas, porque eso no va a ser
adecuado para su digestión, hacer que las grasas estén entre un 20 a 30% de sus requerimientos calóricos, que sean ácidos grasos esenciales y que haya un 50-50 de triglicéridos de cadena media con triglicéridos de cadena larga. Y en cuanto a las proteínas, que se cubran más o menos un 20% de requerimiento calórico y que sean de alto valor biológico. En cuanto a la fibra, si el paciente tiene colon, la presencia de fibra soluble porque va a aumentar la consistencia de sus heces. Y si nuestro paciente no tiene colon, la presencia de los carbohidratos tiene que estar entre 40 y 50% de sus requerimientos, tiene que también ser carbohidratos complejos y limitar los azúcares simples, como en el caso anterior. Las grasas están entre el 30 y 40% de sus requerimientos, tratar de que sean ácidos grasos esenciales, y aquí el uso puede ser de triglicéridos de cadena larga. En cuanto a las proteínas, tienen que ser más o menos un 20% de los requerimientos calóricos, tiene que ser de alto valor biológico, y la fibra también puede estar presente, fibra soluble, que va a aumentar la consistencia de las heces. Lo que hay que tener en cuenta en los pacientes que tienen colon es evitar los alimentos con alto contenido de oxalatos porque pueden darnos problemas a nivel del riñón, formar cálculos de oxalato y después llevarnos a nefrocalcinosis y a insuficiencia renal. Es una lista más o menos de la presencia de oxalatos por cada 100 miligramos de estos alimentos, ¿no? Entonces se le tiene que enseñar a los padres para evitar estos alimentos. Y en cuanto a la fibra, insoluble y soluble, bueno, casi unos ejemplos, los insolubles de las hortalizas, las verduras, cereales, integrales, cáscaras, semillas, que por lo general si lo comen nuestros pacientes van a incrementar sus pérdidas, van a tener más cantidad de heces. Mientras que si comen fibra soluble, por ejemplo las legumbres, ¿no? Cebada de avena, van a tener una consistencia un poco mejor de las deposiciones. En cuanto a los líquidos, si nuestro paciente tiene colon presente, en realidad el uso de sales de rehidratación o de soluciones hipotónicas va a ser de acuerdo a necesidad, mientras que si nuestro paciente no tiene colon presente, generalmente sí vamos a requerir tener un uso constante de sales de rehidratación oral. Finalmente, ya para ir terminando, nuestro paciente con falla intestinal va a tener una evolución que puede ir entre permanecer con nutrición parenteral hospitalaria o pasar a nutrición parenteral domiciliaria. En cuanto a esto, nosotros podemos tener finalmente un paciente rehabilitado o un paciente que permanezca en la falla intestinal. Y si nuestro paciente permanece en la falla intestinal, puede que requiera un trasplante intestinal aislado o un trasplante multidisciplinar. Como parte del tratamiento nutricional del paciente con síndrome de intestino corto, un pilar que hay que trabajar y que se ha demostrado que viene a ser parte del tratamiento es la nutrición parenteral domiciliaria. En cuanto al Hospital San Bartolomé, nosotros desde el 2017 tenemos pacientes con nutrición parenteral domiciliaria, y uno de los principales problemas observados es que todos nuestros pacientes con falla intestinal no van a nutrición parenteral domiciliaria, principalmente porque nuestros pacientes no son de Lima, son de provincia, y esa es una limitación que tenemos para dar la nutrición parenteral domiciliaria. Y además que por el tipo de pacientes que tenemos en el Ministerio de Salud, no tienen las condiciones socioeconómicas como para poder tener un ambiente en el domicilio donde se pueda brindar las condiciones mínimas para dar la nutrición parenteral domiciliaria. Nuestros pacientes que han permanecido en nutrición parenteral domiciliaria del 2017 al 2022 han tenido como principal patología gastrosquisis con matriz intestinal y un pólvulo intestinal. Y generalmente hemos tenido complicaciones en la nutrición parenteral domiciliaria, como por ejemplo la cabeza, las infecciones asociadas al catéter. Sin embargo, si nosotros comparamos las infecciones asociadas al catéter en los pacientes domiciliarios con los pacientes hospitalizados, son mucho más frecuentes en los pacientes hospitalizados y además son con gérmenes más agresivos. Las ventajas de la nutrición parenteral domiciliaria es que nos va a dar menores posibilidades de presentar complicaciones con la estancia hospitalaria prolongada, que a la vez nos va a permitir insertar al paciente en el entorno familiar y por lo tanto un mejor desarrollo, y además en el tema hospitalario una mayor disponibilidad de las camas y menor costo de tratamiento. Así podemos nosotros tener a un paciente con un desarrollo
normal para la edad. Esa fue nuestra primera paciente con nutrición parenteral domiciliaria, salió a los 6 meses de edad a casa, ahora ya tiene 7 años, ya está adaptada y bueno, colegio, se alimenta y todo. Hace su vida normal. Ella fue una niña con 25 centímetros de intestino delgado, sin válvula ileocecal y con colon desde transverso. Finalmente, como conclusiones, para el manejo de la falla intestinal en los diferentes aspectos es importante un manejo multidisciplinario. Y en este punto del manejo multidisciplinario, el trabajo del nutricionista es vital. En cuanto al inicio de la alimentación enteral y oral, esta debe ser lo más pronto posible en el paciente. Y que el manejo nutricional de estos pacientes es individualizado, priorizando los factores que nos ayuden a la adaptación intestinal. La nutrición parenteral domiciliaria es parte de este manejo y nosotros también tenemos que buscar la forma de evitar las complicaciones, ¿no? Entonces, las complicaciones van a ser múltiples y tener una terapia nutricional adecuada va a ayudar a evitarlas. Gracias. Agradecemos a la doctora Valdivieso. Es un tema bastante apasionante y que es un reto definitivamente, no solamente para el manejo intrahospitalario, sino también, como ustedes ven, para la parte domiciliaria. Vayan alistando sus preguntas para esta parte. Y como última parte de este bloque, tenemos a la magíster Sara Torres Obregón, que es nutricionista egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con posgrado de especialidad en nutrición clínica por la misma universidad, en magíster en educación en la Universidad Internacional Iberoamericana, es miembro honorífico de la Asociación Nutricional y Clínico del Perú, y además cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de la nutrición clínica y de la docencia universitaria. Ella nos va a hablar esta tarde cómo utilizar la dieta FODMAP en la enfermedad inflamatoria intestinal. Doctora, por indicación de los organizadores, tiene 20 minutos. Muy buenas tardes con todos y todas. Primero agradecer por la invitación a ASPP, especialmente a la presidenta Diana Quispe. Y hoy día voy a compartir con ustedes este tema de cómo utilizar la dieta FODMAP en la enfermedad inflamatoria intestinal. Buenas. Entonces, Siente regular, por favor. Breve recordarles sobre la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta básicamente va a representarse por 3 entidades. Pero, ¿tiene regular? Sí. Ulcerosa. Ya básicamente nos vamos a centrar en la enfermedad inflamatoria intestinal, teniendo en cuenta pues que la enfermedad inflamatoria intestinal con múltiples Sí, tarjeta, por favor. metodología definida hasta el momento, pero hay un componente genético también, componente autoinmune, que es el que va a prevalecer en estas entidades, ¿no? También hay que recordar que nosotros en los últimos 30 o 20 años estamos en un proceso de industrialización de nuestros alimentos, ¿no? Estamos viviendo toda una transición nutricional desde el punto de vista del tipo de alimentos que nosotros estamos comiendo. Hemos pasado históricamente y en nuestra evolución de comer alimentos que han sido mínimamente procesados a estar comiendo alimentos ultra procesados que van a tener mucho contenido de, por ejemplo, jarabe de maíz, que es un tipo de fructosa pero industrializado, y también pues altas cantidades de consumo de grasas saturadas. Todos estos tipos de alimentos ultraprocesados lo que están haciendo en la actualidad es impactar en nuestra microbiota, ¿no? Que es la colección de microorganismos que van a estar presentes básicamente en nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, ¿qué cosa va a pasar con nuestra microbiota cuando nosotros tenemos una dieta más occidentalizada? Muy rica en azúcares simples, muy rica en grasas saturadas. Básicamente, en resumen, lo que va a pasar es que va a haber una alteración de nuestra barrera gastrointestinal. Se va a poder observar que va a haber una permeabilidad intestinal, lo cual va a generar que más del 70% de población linfocitaria que vive a nivel de nuestro sistema gastrointestinal tenga un efecto proinflamatorio en nuestro organismo.
¿no? Entonces, en este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa, se aborda desde el punto de vista nutricional, con soporte nutricional, ya sea parenteral o enteral, dependiendo de la clínica del paciente. Sin embargo, algo que llama mucho la atención en estos últimos años, tanto más en lo que es la consulta externa, es que tenemos múltiples padres que llegan a consulta, ¿no? Y también los médicos gastroenterólogos le dan la razón, con niños que tienen muchos síntomas gastrointestinales, abandonamiento, ¿no? Cursan con diarrea, estreñimiento, y todo esto genera en los niños una imponencia marcada, que al final se va a presentar pues como un desarrollo o una alteración en el crecimiento y desarrollo de los niños. ¿Por qué? Porque los papás ya no saben qué darles de comer. Les dan la leche, los niños se abandonan, le dan alguna fruta, les pasa lo mismo. Entonces, ¿qué cosa está pasando con esos niños? Entonces, nosotros tenemos que ver realmente cuál es la calidad de dieta que ellos están teniendo. Y si ustedes, por ejemplo, tienen en casa niños, van a ver que muchas veces lo que ellos llevan de las loncheras no necesariamente son alimentos naturales, ¿no? Uno va a los supermercados y hay muchos alimentos, inclusive que son supuestamente sanos, ¿no? Pero tienen mucha cantidad de jarabe de maíz, que el jarabe de maíz, por ejemplo, en cantidades grandes, y para un niñito, cantidades grandes, al comerse 2 o 3 barras de cereal, por ejemplo, ya está alterando lo que viene a ser el alimento. Entonces, estos cuadros inflamatorios intestinales básicamente se van a presentar con un comportamiento remitente, recurrente, y que se va a presentar de forma variable, con dolor abdominal, diarrea, sangrado mental, muchas veces, y una pérdida de peso. En la población pediátrica, el llegar a pérdida de peso significa necesariamente que vamos a comprometer su crecimiento y desarrollo. Entonces, estábamos hablando un poquito de lo que viene a ser la microbiota, y acá lo tenemos graficado. Acá tenemos a la parte derecha un niño que tiene una dieta totalmente occidentalizada, y como ustedes podrán ver, pues hay una proliferación de bacterias, sobre todo que no son benéficas para ellos. Va a haber una alteración también en la barrera gastrointestinal, y por otro lado vamos a tener un niño que va a tener una dieta mucho más balanceada, con un índice de calidad mucho mejor, y donde se va a prevenir justamente esas translocaciones bacterianas que finalmente se traducen en un estado proinflamatorio. Frente a la enfermedad intestinal, inflamatoria intestinal, se han propuesto múltiples tipos de dieta, ¿no? Porque vamos a hablar solamente de dieta, no de soporte. Entonces, hay, por ejemplo, la dieta mediterránea, ¿no? Tenemos la dieta también FODMAP, que es la que vamos a ver enseguida. Y esta dieta FODMAP y la dieta mediterránea han demostrado que pueden mejorar los síntomas gastrointestinales en los niños. Si nosotros mejoramos los síntomas gastrointestinales en los niños, vamos a garantizar que el niño pueda consumir la cantidad de alimentos que quiere o que necesita para su crecimiento y desarrollo. Y también acá tenemos que ver que si un niño come y no tiene síntomas gastrointestinales, inclusive el estrés en la propia familia va a disminuir un poco, ¿no? Porque los papás se estresan mucho cuando el niñito tiene todos estos síntomas y en verdad no se sabe qué es. Inclusive se llega a hacer descartes de la leche, la proteína de leche vaca y todo lo demás, pero al final no es esto, sino es una disbiosis causada por alimentos ultraprocesados. Hay que entender por la dieta FODMAP, ¿no? La dieta FODMAP es una dieta que va a proveer al paciente, va a controlar los alimentos que sean ricos en oligo y monosacáridos con iones fermentables. Estos de acá son carbohidratos fermentables que van a hacer beneficio de la absorción y además van a tener altas cargas osmóticas. Estos oligo y monosacáridos lo podemos encontrar naturalmente en muchos de los alimentos que nosotros consumimos. Y justamente porque están en muchos de los alimentos que nosotros consumimos, cuando se hace una restricción alimentaria muy fuerte, lo que estamos haciendo es dejar al niño o a la niña con un poco bagaje de alimentos, y obviamente esto también se va a traducir en que se restringe no solamente el aporte de micronutrientes, sino también de los macronutrientes.
Si nosotros le damos a un niño menos del 70% de lo que él necesita, por ejemplo, de estos objetivos, ya vamos a estar alterando la ganancia de peso. Si esto continúa en el tiempo, el niño no va a tener energía para poder crecer. Por ende, se va a dar pues, una afectación del crecimiento y desarrollo. Entonces, la dieta FODMAP lo que trata de hacer es trabajar con alimentos que son altos en FODMAP, medianos en FODMAP o bajos en FODMAP. Y ahorita vamos a ver cómo podríamos hacer este abordaje. Acá tenemos, por ejemplo, uno de mis pacientitos. Como ustedes pueden ver, el niñito tiene una disfunción abdominal bastante marcada. Y este pequeño llegó a consulta después de que le habían hecho todos los estudios habidos por haber, para ver qué estaba pasando. Se descartó todo tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, inclusive pensaban que podía haber un Hirschsprung, no había. Y cuando yo empiezo a explorar con la mamá pasada, el niño tenía de toda su comida el 70% eran alimentos ultraprocesados. Pasaron 15 días de sacamos alimentos ultraprocesados, de mejorar el aporte de fibra, de trabajar con una dieta FODMAP, para que ahora el niño ya no tenga este abdomen distendido y además de esto el niño haya ganado el peso y haya podido recuperarlo, ¿no? Entonces, en la dieta FODMAP se va a describir comúnmente como una opción de tratamiento para el síndrome de intestino irritable, al reducir el dolor abdominal, la hinchazón y también la diarrea. Se va a plantear la hipótesis que puede promover la inflamación intestinal al reducir el efecto prebiótico de los FODMAPs en el microbioma del colon y en consecuencia afecta los efectos inmunomoduladores del microbioma y la barrera de la mucosa, ¿no? Hay que tener bastante cuidado cuando nosotros hacemos la dieta FODMAP, porque la dieta FODMAP se restringe mucha cantidad de frutas y verduras. En términos nutricionales, cuando nosotros restringimos frutas y verduras, no solamente estamos restringiendo vitaminas y minerales, sino también estamos restringiendo fibra. Y la fibra es el principal sustrato para que haya un adecuado perfil de microbiota, porque recordemos que la fibra no soluble, a nivel del colon se va a dar pues el metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta. Y los ácidos grasos de cadena corta impactan en varias vías de sintetización metabólica. También esos sustratos energéticos del coloncito nos ayudan en la síntesis de ácidos biliares e inclusive puede prevenir, ¿no?, la carcinogénesis en algunos cánceres. Entonces, ¿qué cosa tenemos acerca de la aplicación de la dieta FODMAP en los pacientes pediátricos, ¿no? La evidencia actual sugiere que esta dieta FODMAP debería necesariamente tener que ser llevado de la mano de un nutricionista que esté entrenado en eso. ¿Por qué? Porque la dieta FODMAP nos va a poder traer consecuencias negativas en la población pediátrica, ¿no? Y no podemos dejarnos que una dieta que se necesita para tratar un cuadro de fondo desnutra al paciente. Entonces, ¿cómo vamos a empezar la dieta FODMAP, ¿no? Primero, lo que se tiene que hacer, obviamente, con todo proceso, es un trabajo de equipo multidisciplinario. Si yo tengo un trabajo de tipo multidisciplinario y que la parte médica ya está sospechando que hay algo en este niño y que probablemente se han hecho algunos escáneres, podemos empezar con la dieta FODMAP, pero no con una dieta FODMAP totalmente restrictiva, ¿no? Pues acá solamente se restringe los alimentos que van a tener más cantidad de estos FODMAPs. Y lo que se hace es ver, ¿no? Si el paciente no responde, hay que ver estrategias alternativas y considerar más restricción de estos alimentos y también generar educación a nivel de los padres o de los cuidadores y tener también un aproximamiento terapéutico del paciente. Si el paciente responde a esta baja restricción de los FODMAP, hay que ir disminuyendo esta restricción, generando pues o dejando que haya una reintroducción de estos alimentos una vez por semana, con un promedio, por ejemplo, de ingesta dietética de 2 a 3 veces a la semana, tanto de lácteos o también, por ejemplo, de manzana. Si el paciente responde, entonces ya se le va a personalizar la dieta. Se crea un tratamiento a largo plazo, donde básicamente tenemos que ver qué dieta le va mejor al paciente. Y acá también se identifica básicamente qué tipo de alimento es el que genera estos síntomas gastrointestinales en el paciente
y simplemente se evita ese alimento, ¿no? Porque si solamente vamos a evitar un alimento, podemos reemplazarlo con otro. Pero si vamos a evitar más de 5 o 6 tipos de alimentos y el niño aún así no responde, y desde la parte médica ya se ha visto que no hay ninguna otra alteración, pero si el niño solamente va a recibir 1 o 2 tipos de alimentos, necesariamente vamos a tener que llegar a la suplementación. Ahora, ¿qué cosa deberíamos explorar con los padres, no? Primero hay que preguntar a los papás qué cosa ellos creen o que ellos conocen de las dietas FUDMAP, porque muchas veces estos conocimientos con los que los papás vienen, porque tal vez lo vieron en un TikTok, o que lo vieron en un reel, o porque le conté una prima o le conté una amiga, va a interferir dentro de lo que viene a ser la terapia nutricional. Entonces tenemos que hablar con los padres, preguntarles sobre todo las preferencias de alimentos que tienen en la familia, para ver con qué vamos a poder trabajar con ellos. Tenemos que educarlos, sobre todo explicándoles qué cosa sí es la dieta FUDMAP y qué cosa no es la dieta FUDMAP. Porque los papás muchas veces llegan al consultorio con toda una lista de los alimentos FUDMAP y al final dicen, bueno, mi hijo no puede comer nada, y literalmente no le dan nada. Le dan solamente algunas cosas y el niño entra en un cuadro de desnutrición. Entonces hay que recordarle a los padres, ¿no?, que la dieta FUDMAP es una dieta que va a ir a corto plazo, no es una dieta que va a durar para toda la vida del paciente. Y en el peor de los casos, si el niño necesita una dieta de este tipo a largo plazo, el nutricionista tiene que acompañar a la familia y al niño para ir haciendo la suplementación necesaria, ¿no? Y obviamente hay que ver qué es lo que mejor le va al niño, ¿no? Qué es lo mejor para él, sobre todo desde el punto de vista en que nosotros tenemos que asegurar cubrir los requerimientos tanto de macronutrientes y micronutrientes. Y acá también tenemos que recordar algo. Cuando nosotros hablamos de frutas y verduras, no solamente son vitaminas, minerales y fibra, sino que también hay compuestos bioactivos que van a estar dentro de estas frutas y verduras y que al momento sabemos que desde la genética y la nutrigenómica estos compuestos bioactivos inclusive pueden modular la expresión de genes inflamatorios. Entonces, al restringir frutas y verduras, no solamente estamos restringiendo vitaminas y minerales, sino compuestos bioactivos que realmente pueden ayudarnos a nivel de señalización celular y con esto lograr un proceso antiinflamatorio en el cuerpo del paciente. Entonces, primero lo que deberíamos hacer desde la especialidad de nutrición es evaluar el diagnóstico médico que tiene el niño. Y siempre, yo siempre recomiendo esto, es que debemos tener una comunicación directa con el médico tratante de nuestro paciente. Porque trabajando en equipo se llega a mejores objetivos que trabajando cada uno por separado, ¿no? Hay que evaluar también la calidad y la dieta habitual del niño, porque muchas veces puede pasar que el niño está comiendo alimentos ultraprocesados y esa es la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo en lo que viene a ser el caso del paciente que les presentaba inicialmente. Hay que evaluar la calidad alimentaria. La calidad alimentaria es ver cuánto de alimentos que no son ultraprocesados están presentes en los niños y cuántos compuestos bioactivos podemos encontrar en ellos. No es lo mismo darle a un niño, por ejemplo, arándanos que darle mermelada de arándanos. No es lo mismo darle a un niño, por ejemplo, el aguaimanto tal cual que hacer un queque de aguaimanto. No es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que ver la calidad alimentaria. Es importantísimo que se documente el estado nutricional. Y ya dejemos de pensar en que solamente el peso y la talla es importante de la pediátrica. Tenemos que pedir composición corporal, mínimamente el epitelio occipital y el perímetro braquial, para ver también cómo la bioquímica se está expresando finalmente en la composición corporal del paciente. Hay que evaluar la adecuación de la ingesta, y esto es algo muy importante. O sea, cuando nosotros hacemos la consulta nutricional, no basta con decir qué cosas sí tienen que comer y qué cosas no tienen que comer. Si nosotros no cuantificamos lo que va a comer el niño, no estamos cuantificando energía, no estamos cuantificando carbohidratos, no estamos cuantificando líquidos, y mucho menos estamos cuantificando micronutrientes. Entonces, es súper importante que el nutricionista defina o traduzca este requerimiento numérico que nosotros calculamos en medidas, en casas medidoras, cucharas medidoras,
algo que los padres realmente lo puedan entender y que al final lo puedan ejecutar. Porque si nosotros nos demoramos 1 hora haciendo requerimiento, haciendo la distribución, y eso no sabemos cómo explicarlo al padre, no sabemos cómo llevarlo realmente a que ellos lo ejecuten, no vamos a llegar al objetivo que queremos con el principio, ¿no? Hay que ver también el tipo de dieta de food map, ¿no? Viendo cuánto más o menos de esto vamos a aportar en el niño. Y hay que ver los problemas a largo plazo que yo debería resolver por ejemplo. Y lo reportado con este tipo de dietas básicamente son beneficiarios nutricionales en términos de micronutrientes. Entonces, tenemos también un position paper de la SPA, ¿no? Donde nos dice cómo utilizar la dieta food map de los pacientes pediátricos. Y básicamente es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Primero se tiene que examinar el diagnóstico médico que tiene el paciente e ir viendo, o ir evaluando los síntomas que presenta el paciente. Después de eso hay que ver las recomendaciones que se le va a dar al paciente, ¿no? Se le puede restringir al paciente primero 1 o 2 alimentos que pertenecen a la lista de food maps y se va a ir reevaluando. Si es que el paciente mejora con eso, se va reintroduciendo los demás alimentos. Pero ¿por cuánto tiempo más o menos deberíamos evaluar si es que le va bien o no le va bien al paciente esto? Por 4 semanas. No podemos dejar al paciente más de 4 semanas sin evaluación, ¿no? Entonces, si después de que hemos visto o hemos evaluado que la dieta de food map va bien con los pacientes, tenemos que ir reintroduciendo nuevamente los demás alimentos y se reintroduce 1 vez por semana cada alimento, teniendo una separación de 2 a 3 días antes de reincorporar el otro alimento y se vuelve a evaluar los síntomas del paciente. Entonces, el SPA nos dice que el uso del food map para pacientes, sobre todo con enfermedad inflamatoria intestinal, claro que si hablamos de enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, el paciente debe estar en remisión de los periodos agudos para utilizar food map, pero básicamente en lo que viene a ser el síndrome de intestino irritable, podríamos también utilizar el food map, ¿no? Entonces, acá hay un estudio muy interesante que se hizo sobre la composición de food maps en los alimentos, y en este estudio han definido cuál sería el punto de corte de los valores de food map que se deberían aplicar de forma intencional. Entonces, el punto de corte para nosotros decir que hay mucha cantidad de food map sería 0,5 gramos de food map por cada alimento que se puede tener, ¿no? Y esto, si bien es cierto, se ha estudiado en adultos, pero también se está trasladando en los niños teniendo buenos resultados. Entonces, acá en rojo he puesto todos los alimentos que son bajos en food map, los cuales van a aportar menos de 0,3 gramos por cada porción de alimento, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, los tomates, tenemos lo que viene a ser también la piña, los espárragos, el melón, el zucchini, las fresas, ¿no? Tenemos un amplio número de alimentos, básicamente de frutas y verduras. Y por acá tenemos lo que vienen a ser básicamente los cereales. Tenemos el arroz, tenemos la quinoa, por ejemplo, y todos los alimentos que sean básicamente gluten free son los que menos ayudan a la alimentación. Y vamos a ver que acá hay un resumen de lo que justamente ya hemos estado hablando, ¿no? De estos food maps, en qué alimentos van a estar y qué pasaría si nosotros excluimos finalmente estos vegetales del entorno, ¿no? Básicamente, como habíamos mencionado, va a darse pues una deficiencia de micronutrientes, y recordemos que los micronutrientes son importantísimos en todo lo que viene a ser la situación celular. Y en la edad pediátrica pues hay un crecimiento, un desarrollo constante, hay un ciclo celular activo, sobre todo para ganar peso, para ganar talla. Entonces la exclusión de muchos de estos grupos podría pues impactar en el crecimiento y desarrollo de los niños. También acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Los niños menores de 10 años no tienen todavía el 100% de capacidad de absorción y metabolismo de la fructosa. Por ende, en los niños menores de 10 años deberíamos evitar la recomendación de, por ejemplo, zumos de fruta. ¿Qué cosa es un zumo de fruta? El zumo de naranja, por ejemplo.
el zumo de granadillo. Sobre todo si tenemos niños que tienen síntomas gastrointestinales de abandonamiento, no de tablas de regurgitaciones, porque en los niños menores de 10 años, bioquímicamente todavía no pueden metabolizar la glucosa. Entonces deberíamos tener estas consideraciones, sobre todo en estos pequeños. Y también hay que hacer la diferencia entre la fructosa que viene en un alimento y el jarabe de fructosa, que es una fructosa totalmente industrializada. Y si ustedes ven muchos de los néctares que los papás mandan en las loncheras a los niños, muchos de esos néctares tienen jarabe de fructosa o jarabe de maíz. Y estos dos componentes industriales han demostrado ser los disruptores de la microbiota y que también van a inducir a disbiosis gastrointestinal. Y para terminar, creo que me se minutos, perdón, acá les dejo un aplicativo que es de libre uso de la Monash University, donde paso a paso puede llevar o puede acompañar al paciente en esta introducción a la dieta FODMAP, y sobre todo es una herramienta muy interactiva que los papás también pueden utilizar, pero claro, esta herramienta no debería reemplazar al nutricionista o al especialista en nutrición para acompañar al niño o al niño. No, bueno, las preguntas creo que vienen ahora y les agradezco mucho por su atención. Gracias. Sí, nuestros ponentes, por favor, estamos listos para recepcionar las preguntas. Pueden hacerlo con mano alzada. Las ponentes, por favor. Para la doctora Diana Pérez, la doctora Patricia Valdivieso y la magíster Sara Torres, por favor, ¿alguna pregunta? Eh, La doctora Diana, en su experiencia en su hospital, ¿qué tipo de nutrientes están utilizando para los niños trasplantados? Porque usted dijo que no hay algo establecido. ¿Cuál es su experiencia en relación al manejo de los nutrientes que están utilizando? En realidad, como habíamos conversado previamente, en el post-trasplante no hay muchos requerimientos especiales en cuanto a tipos de fórmula especializadas en post-trasplante, que sí, por ejemplo, usamos en el pre. En el pre sí usamos fórmulas aplicativas con triglicéridos de cadena media, especialmente para los pacientes colestásicos, que son la mayoría de pacientes que tenemos. Entonces, o usamos fórmulas enriquecidas que ya tienen TCM o enriquecemos las fórmulas que usan con triglicéridos de cadena media. Normalmente deberíamos de usar en pacientes pretransplante el doble de requerimientos en cuanto a micronutrientes, en cuanto a vitaminas. Entonces usamos algunos fármacos comerciales, pero el doble de requerimiento. Idealmente deberíamos de poder hacer dosaje de vitaminas, pero igual actualmente cuando podemos los hacemos, pero sí tiene un costo elevado. Y en el post-trasplante mantienen todavía esa suplementación de micronutrientes y de minerales. En realidad siempre vigilamos mucho en el post-trasplante el magnesio. Entonces usamos algunos suplementos que contengan magnesio, porque sí, el tacrolimus, que es nuestro principal inmunosupresor, genera hipomagnesemia y tubulopatías. Entonces siempre vigilamos eso como aporte. Y como les decía, la mayoría de pacientes suelen ser pacientes colestásicos, entonces vienen ya con deficiencia de vitamina D, que también es algo que suplementamos con los fármacos que hay en el mercado, sin ninguna marca de preferencia.
Damos suplementación inicialmente en el post-trasplante a largo plazo también con calcio, porque igual necesitamos vigilar la salud ósea, sobre todo cuando usamos corticoides. Básicamente eso es lo que monitorizamos, porque normalmente, y como lo decía la primera diapositiva de mi presentación, en realidad la idea del trasplante es que ellos logren una alimentación lo más normal posible, ¿no? Con las restricciones, como les decía, de los alimentos que pueden interferir con la medicación que toman, pero de ahí por lo demás, nada en particular. Gracias, doctor Diana. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Amigo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy Luisa Guerrero. Felicitaciones a las tres bonitas ponencias. Tengo dos preguntas para Sarita y para la doctora Diana. Doctora Diana, es más una inquietud. ¿Esos trasplantes hepáticos que se hacen a los niños son dramáticos o son terapéuticos? Y Sarita, ¿funciona esta dieta con en los adultos? ¿También funciona? ¿Qué recomendación? Gracias. En realidad siempre estas conferencias sirven un poquito para difundir nuestra cultura de donación y conocimientos respecto al trasplante, que en realidad somos un país con una baja tasa de donación, así que siempre es una oportunidad para poder compartir esa parte del conocimiento. Felizmente estoy en una institución donde me permite poder tener de ambos tipos de ejemplos. Donantes cadavéricos, y es mucho para las personas que trabajan en centros hospitalarios, especialmente en las UCIs, la notificación de pacientes con muerte encefálica, que en realidad siempre vamos a estar agradecidos a nuestros donantes, y nosotros no podríamos hacer nuestra actividad trasplantadora si no tenemos familias bondadosas que en pleno dolor deciden donar órganos de su familia que es muerte encefálica. Entonces, y también usamos donantes vivos cuando no tenemos, porque como tenemos una tasa baja de donación, muchas veces nuestros pacientes en lista no esperan todo ese tiempo, porque se ponen críticos, entonces tenemos la necesidad urgente de trasplantarnos y no podemos esperar a un donante. Idealmente los trasplantes deberían de ser con donantes cadavéricos, pero ante la falta de donación usamos donantes cadavéricos. En el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Revaliati, se usan ambos tipos de donantes. Donantes vivos, donante vivo relacionado, que suele ser mamá, papá, y la ley aprueba hasta familiares de 4º grado. Y también usamos donantes cadavéricos. Muchos de nuestros niños tienen la suerte de poder tener el trasplante programado, por ejemplo, el día sábado, y justo un día antes aparece un donante cadavérico. Entonces ya no hay necesidad de intervenir un paciente sano que pueda ser mamá o papá para que done el hígado a sus niños, sino que tenemos felizmente el beneficio de poder efectivizar un donante cadavérico y no someter a una persona sana a un procedimiento mayor. Entonces sí tenemos de los dos en el hospital donde yo trabajo. Querida Luisa, qué lindo verte acá. Bueno, en verdad la dieta FODMAP tiene mucho más evidencia en adultos que en pediátricos, ¿no? Como siempre la data para pacientes pediátricos no es con tanta evidencia como los adultos, justo porque, por las características de la propia población. Pero sí, la dieta FODMAP puede o funciona mucho en pacientes, sobre todo con síndrome de intestino irritable, o también en personas que están en periodos no agudos de enfermedad de Crohn o de enteritis, la colitis ulcerativa. Sí funciona, ¿no? Pero siempre y cuando no sean en periodos agudos, porque los periodos agudos muchas veces que estas personas con enfermedad inflamatoria intestinal pueden llegar a necesitar nutrición parenteral, ¿no? Después de ser un destete con nutrición enteral, mixto, pero sí en adultos hay mucha más evidencia de que sí va a funcionar. Creo que no era el tiempo, vamos a agarrar, pero antes quería que recalque a la doctora Patricia, por favor, porque siempre tenemos la idea que síndrome intestino corto es sinónimo de fórmula elemental o fórmula o altamente intronizada. Lo que usted nos ha dicho esta tarde no es así. Quisiera, por favor, que puntualice esa parte, doctora, para tener un concepto más claro. Gracias, doctor Velázquez, por su pregunta, porque realmente es muy, muy importante.
En realidad, no hay un consenso definido con respecto a lo de la fórmula. Lo que hasta el momento en la parte de las revisiones y en los consensos de expertos se recomienda es la leche humana. Y por definición, la leche humana no es extensamente hidrolizada ni tampoco es elemental. Por lo tanto, por extensión, si el paciente no tiene ningún factor de riesgo, ninguna sintomatología que pudiera mencionarnos que pudiera ser una alergia alimentaria, una alergia a la proteína de leche de vaca, deberíamos de comenzar, en el caso de que no tengamos leche humana de la madre o de algún donante del banco de leche, con una fórmula polimérica y ya en el camino observar la tolerancia. Es cierto que en las primeras etapas las pérdidas muchas veces pueden llevar a que nos veamos limitados en utilizar o por temor o porque observemos incremento en los flujos de heces. Recordemos que de por sí un paciente prematuro, un paciente recién nacido, lactante pequeño, tiene baja cantidad de lactasa, por lo tanto, a veces la respuesta a la leche humana o a la fórmula maternizada es un poco por la lactosa, pero no es que sea un problema en magnitud grande. Las pérdidas se pueden controlar porque en estas primeras fases la totalidad de su requerimiento calórico es por la nutrición parenteral. En este momento no estamos queriendo alimentarlo por la vía oral o la vía enteral al 100% en plenitud de su requerimiento. Lo que estamos buscando es que este paciente llegue a una adaptación intestinal. Y para lograr la adaptación intestinal tenemos que dar nutrientes complejos. Entonces, la leche humana, la fórmula maternizada estándar, tiene esos nutrientes complejos que van a ayudar a la adaptación intestinal, mientras que un extensamente hidrolizado o una fórmula elemental no. Sin embargo, esto es un concepto que ha ido cambiando en los tiempos. Si revisamos literatura de más o menos hace 5 o 10 años, una opción era la extensamente hidrolizada. E incluso hay publicaciones que logran destete de nutrición parenteral con fórmula elemental. Pero lo que se ha visto es que la fórmula elemental no ayuda para la adaptación intestinal. Entonces, los consensos actuales, lo que yo mostré es la última posición que tiene el SGAN y NASGAN, que son las entidades tanto europea como norteamericana de gastroenterología pediátrica, en la cual mencionan que si buscamos adaptación intestinal debemos de utilizar alimentos complejos, sea leche humana o en su efecto fórmula maternizada, y solo en casos específicos de, por ejemplo, historia familiar de alergias con padres, hermanos, e incluso ni aún así, si el paciente ha presentado síntomas sugerentes de alergia a la proteína de leche de vaca, o veamos que por más que estamos tratando de progresar, hay una limitación, probar con extensamente hidrolizada. Y utilizarla extensamente hidrolizada, y de ahí recién, si que vemos que hay una respuesta de alergia específicamente, pasar a una fórmula de aminoácidos. Entonces, si pensamos en una alergia que no está respondiendo a la extensamente hidrolizada, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Creo que... Muy bien, a continuación vamos a hacer la entrega de los certificados a nuestros clientes. Vamos por acá para la felicista Sara Torres, para Diana, la doctora Patricia. Y para nuestro moderador de las clases. A ver, los invitamos a ponerse de pie para que podamos hacer una foto. Muy bien, corto la foto, por favor. Bueno, estimados, continuando, ahora vamos a tener un pequeño break de 10 minutos, por favor. En la parte de atrás van a encontrar